Laura siempre había sido una mujer que llenaba cualquier espacio sin proponérselo. No levantaba la voz ni buscaba destacar, pero aún así, las miradas se detenían en ella. Era alta, de figura esbelta, con una elegancia natural que no parecía aprendida, sino parte de su forma de existir. Caminaba con la espalda recta y los pasos firmes, como alguien que sabía a dónde iba, incluso cuando dudaba por dentro. Su cabello castaño oscuro, largo y liso, caía sobre sus hombros con descuido calculado y solía acomodarlo detrás de la oreja cuando pensaba. Sus ojos, de un tono miel profundo, tenían una intensidad serena, una mezcla de sensibilidad y fuerza que hacía sentir a los demás comprendidos. Laura no solo era hermosa, hacía que quien estuviera frente a ella se sintiera visto. Yo no tenía nada de eso. Me llamo Andrés y siempre fui consciente de mi normalidad. Estatura media, cuerpo sin excesos, rostro común, el cabello negro que nunca lograba mantener en orden y una barba que me hacía parecer más cansado de lo que estaba. No era el tipo de hombre que destacara en una habitación, pero sí el que permanecía. Siempre fui constante, predecible, seguro. Durante años creí que esa era mi mayor virtud y que para una relación larga bastaba con eso. Nos conocimos cuando Laura aún miraba el mundo como si todo estuviera por comenzar. Yo ya había aprendido a moderar mis expectativas. Ella hablaba de proyectos, de viajes, de posibilidades. Yo escuchaba, la alentaba y me enamoré de esa energía que yo mismo había perdido con el tiempo. Nuestra relación creció sin sobresaltos, sin dramas, con una calma que parecía promesa de futuro. Nos casamos convencidos de que el amor, acompañado de estabilidad, podía resistir cualquier desgaste. Durante años, Laura me miró como su refugio. Yo la miré como mi certeza. Hablábamos durante horas, nos buscábamos, nos deseábamos. Luego llegaron los horarios extensos, las responsabilidades, el cansancio que se acumulaba sin avisar. No hubo discusiones grandes ni crisis evidentes, solo una distancia silenciosa que se fue instalando poco a poco, como una niebla que no deja ver cuando empezó a cubrirlo todo. Laura empezó a sentirse sola sin poder señalar un momento exacto. No fue una caída brusca, sino una suma de detalles pequeños, al contar algo y sentir que yo estaba distraído, arreglarse y notar que yo ya no levantaba la mirada, necesitar una palabra emocional y recibir una respuesta práctica. Yo no dejé de quererla, pero dejé de expresarlo como antes. Ella no dejó de estar conmigo, pero comenzó a sentirse invisible, incluso a mi lado. En su trabajo, la sensación era distinta. To do, say, movía rápido. Había reconocimiento, elogios, entusiasmo. Laura se sentía valorada. Allí apareció Daniel, alto, de hombros firmes, barba cuidada, voz calmada. Pero más allá de su apariencia, Daniel tenía algo que yo ya no ofrecía atención plena. Escuchaba sin apuro, miraba a los ojos, recordaba detalles. Para Laura, eso fue como volver a respirar al principio. Se trató de conversaciones laborales que se alargaban. Después, risas compartidas, miradas que duraban más de lo necesario. Laura se decía que no pasaba nada. Daniel también. Ambos eligieron creer esa mentira porque aún no había pruebas visibles de traición. Aunque internamente ya habían cruzado un límite. Yo empecé a notar cambios, pero los ignoré. Laura se cuidaba más, sonreía frente al celular, silenciaba notificaciones. Yo veía todo eso y preferí callar. Confiar me parecía más digno que vigilar. No entendí que el silencio también puede ser
abandono. Daniel ocupó el espacio emocional que yo había dejado libre sin darme cuenta. Laura le hablaba de su cansancio, de sentirse menos mujer, de la vida que se le escapaba. Daniel no solucionaba nada, solo escuchaba. Y a veces, escuchar es suficiente para que alguien se quede. Los mensajes se volvieron necesarios. Laura los esperaba, Daniel también. Ninguno lo decía en voz alta, pero ambos sabían que aquello ya no era inocente. El día que encontré el mensaje, la realidad se impuso con violencia. El teléfono vibró sobre la mesa y el nombre de Daniel apareció acompañado de una frase que me dejó sin aire. Leigh no buscaba confirmar una traición. Buscaba entender cómo habíamos llegado hasta ahí. Cuando Laura llegó y me vio con su celular en la mano, su cuerpo se derrumbó. Se sentó frente a mí, sin maquillaje, con el cabello recogido, más frágil que nunca. Lloró. Ann dijo que no había pasado nada físico. Dijo que se sentía sola. Dijo que nunca quiso hacerme daño. Yo la escuché, pero algo ya se había roto. No era solo la desconfianza, era la sensación de haber sido desplazado sin darme cuenta. Prometió cortar contacto. Yo quise creerle porque necesitaba creerle, pero la relación con Daniel no terminó, se escondió, se volvió más intensa, más peligrosa. Cuando finalmente cruzaron la línea física, Laura ya estaba emocionalmente lejos de mí. Aquella noche volvió tarde. Se acostó a mi lado y yo supe, sin pruebas, que algo irreversible había ocurrido. Daniel nunca quiso una vida con ella, solo quería la emoción, la validación, el escape. Cuando Laura empezó a pedir más, él se alejó. Laura quedó sola, cargando la culpa y el vacío. Yo quedé enfrentando una verdad dolorosa. El amor no siempre sobrevive al abandono emocional. Intentamos salvarnos. Fuimos a terapia, hablamos como nunca antes, dijimos verdades que habían llegado demasiado tarde, pero la confianza ya no era confianza, era vigilancia. Yo la miraba buscando señales. Ella me miraba con miedo de perderme. El amor se volvió pesado, lleno de preguntas sin respuesta. Laura empezó a cambiar. Ya no se arreglaba como antes. La culpa la acompañaba a todas partes. Se sentía observada incluso cuando estaba sola. Yo, en cambio, empecé a encerrarme, dormía mal, pensaba demasiado. Me preguntaba una y otra vez en qué momento había dejado de ser suficiente. La separación no fue una explosión, sino un agotamiento. Una mañana entendimos que seguir juntos era prolongar el dolor. Laura se fue con una maleta pequeña. No lloró. El llanto llegó después, cuando la casa quedó en silencio. Con el tiempo supe que Daniel siguió con su vida sin grandes consecuencias. Laura intentó reconstruirse, pero la culpa pesa más de lo que muchos creen. Yo tardé años en volver a confiar, no en alguien más, sino en mí mismo. Hoy entiendo que la infidelidad no empieza en la cama. Empieza cuando dejamos de mirar al otro de verdad. Empieza cuando el silencio se vuelve costumbre y alguien más ocupa ese espacio. Y aunque el tiempo atenúe el dolor, hay heridas que no desaparecen o solo enseñan, porque hay amores que no terminan con gritos ni traiciones visibles, sino con algo mucho más simple y devastador: dejar de verse.